Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a esta nueva sección de las cápsulas formativas de Centro Arte. Vamos a estar viendo una serie de videos, evidencia acerca de psicoterapia, ya que, como tú sabes, el centro se autodenomina como un centro basado en evidencia, ya que las decisiones que tomamos, al menos a nivel administrativo, son en ese sentido y esperamos que tú como terapeuta también tomes tus decisiones basadas en la evidencia más actualizada. Pero entendiendo que la información puede ser tanta, hemos decidido hacer estas cápsulas para ir destacando algunos elementos centrales de la evidencia actual. La, la psicoterapia basada en la evidencia no es una cosa de gusto, no depende si me agrada o no, es un deber ético en el sentido de que nuestros pacientes merecen el mejor tratamiento posible. Imagina si tú fueras a una operación quirúrgica y alguien te dijera, no, mira, te vamos a operar con un método que se ocupaba hace 20 años atrás, 500 años atrás, y que no tiene mucha evidencia. Pero hay otro método nuevo que tiene harta evidencia y tú dices, no, 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 en realidad yo no creo tanto en la evidencia. Sería raro que en decisiones médicas tomáramos esa decisión bajo esa lógica. Y en psicoterapia no es tan raro, ¿no? Tenemos una lucha interesante entre la psicoterapia basada en la tradición y la psicoterapia basada en la evidencia, que no tienen por qué pelearse, sino que la idea es que pueda haber ahí un diálogo. Ahora, entendiendo siempre que toda evidencia es contextual, es situada, es producido bajo ciertos estándares y que hay distinta calidad de evidencia también. Pero al menos hay que saber de qué se está hablando en evidencia y tomarlo como un punto central de nuestras decisiones clínicas, ahí donde hay investigación. Donde no hay, tenemos que seguir basándonos en la decisión y en el criterio clínico. Vamos a estar revisando este libro, el Bergen and Garfield Handbook of Psychotherapy and Behavior Change, que es el libro que resume, se llama así Bergen and Garfield porque son los autores que iniciaron este libro, que actualmente están fallecidos y lo continúan otros autores. Es lo más de lo más que hay en evidencia. Resume cada 10 años lo que se ha estudiado en psicología y actualiza o discute su versión anterior. Entonces uno los puede ir leyendo en sus distintas versiones, cómo van discutiendo entre sí, cómo van cambiando las teorías, los modelos, cómo se van actualizando. Vamos a partir con el capítulo 7 que habla de los pacientes, los terapeutas y los factores relacionales. Y hoy en particular te quiero hablar de las características de los pacientes y aquello que contribuye a un mejor resultado terapéutico. Es decir, si tu paciente te llega, aún no lo has visto en ninguna sesión, presenta alguna de estas características, tienes la mitad de la pega hecha, por decirlo así. Partamos por los factores demográficos. Primero, en términos de raza o etnia, el factor no influye en sí mismo, sino, o sea, no es que a pacientes de cierta etnia les vaya mejor que a otros, sino que cuando la terapia se adapta y reconoce la cultura, la etnia a la que pertenece el paciente, la terapia tiene mejores resultados, ¿ya? Es decir, a pacientes que pertenecen a algún grupo particular que se atienden en terapia general no les va tan bien como aquellos que se atienden en grupos, en terapia para esos grupos específicos. Lo que nos invita a nosotros como terapeutas a estar estudiando temas antropológicos, sociológicos, cultura general, cultura específica del grupo con el que estamos trabajando, o las características de ese paciente nuevo que nos llega. Lo mismo pasa con la religión. Independiente si tu paciente tiene tu misma religión, o a lo mejor tú no tienes no profesas una religión y tu paciente sí, incluir la religión del otro como parte del tratamiento puede ser un factor importante para el beneficio del paciente. Y al igual que con lo anterior, podemos tomarlo como un estudio cultural. A lo mejor no es tu religión de tu familia, de tu crianza, no deja de ser interesante verla como visión del paciente e incluirlo como parte del proceso. Para aquellos que practican religiones asociadas a libros genéricos o estoy pensando en la Biblia, el Corán, la Torá, etcétera, son libros que están llenos de historias, de analogías, de procesos de cambio que podemos traer o utilizar en psicoterapia. Así que la invitación es que por ahí aprendamos y nos culturizamos de esa parte, ese humanismo que es el estudio de todos los humanos, ¿no? El nivel socioeconómico también es un factor que mientras más alto, mejor le va a ir al paciente. Eso es lamentable porque en Centro Árbol no trabajamos con las élites económicas del país. Entonces hay un factor que puede afectar el resultado terapéutico. ¿Por qué? Por necesidades, pirámide, necesidades de Maslow, pero también por cómo los grupos están adaptados a los relatos de la cultura, o sea, a los relatos de la terapia o a la idea de la terapia. Así que hay un factor que vale la pena mirar. Ahora, si tienes ese factor en contra y tu terapia va bien, es un súper buen indicador también. En términos de expectativas y preferencias, los pacientes que tienen una alta expectativa del resultado van a tener un mejor resultado. En cambio, los pacientes que son más reticentes a la terapia no les va a ir tan bien. Cuando un paciente viene entonces con baja expectativa, tu primer objetivo, uno de los primeros va a ser trabajar ese elemento. Cuando los pacientes tienen una mayor credibilidad en el tratamiento que tú entregas, también les va a ir mejor. Y cuando se asigna el terapeuta o el tratamiento que el paciente prefiere, también les va mejor. Fíjate que todo esto va a tributar a una alianza de trabajo y al efecto de las expectativas sobre el tratamiento. Cuando alguien llega a ti y no te conoce de ninguna parte,
vamos a partir un poquito más lento en la terapia. En cambio, cuando llegan recomendados por un paciente que tú atendiste o creen en el centro, por ejemplo, en el que tú estás trabajando, es probable que tenga una parte del terreno ya ganado. En el tercer punto nos invita a no pelearle todo al paciente. Recuerdo algunas situaciones o supervisión en que los que estaban encargados discutían mucho si había que hacerle caso a los pacientes o no. La invitación es que sí. No en todo, por supuesto, hay cosas que hay que discutir, pero si hay adaptaciones mínimas que pueda hacer para que el otro esté más cómodo en el espacio, por supuesto que podemos tomarlas, recordando que uno de los puntos centrales de la alianza es estar de acuerdo en los objetivos y en las formas de trabajo. En cuanto a sus características intrapsíquicas, los pacientes con un locus de control interno les va mejor en terapia. Aquellos que tienen una mayor capacidad de mentalización, es decir, de poder reconocer qué es lo que podría estar pensando el otro, pero de manera certera, no de manera proyectiva eh, o proyectiva en el sentido de la defensa de la proyección, sino que yo puedo identificar que a ratos no puedo comprenderte, pero puedo imaginarme desde dónde estás mirando, ¿no? Si yo creo que siempre sé lo que tú estás pensando, ahí al revés, tenemos un problema en la mentalización. La motivación, pacientes motivados les va mejor en terapia que aquellos que no. Las etapas del cambio, pacientes que ya vienen con trabajo hecho, les va a ir mucho mejor que aquellos que están quizás más atrás. Las etapas del cambio psicoterapéutico, si no conocen las etapas, puedes buscarlas en internet. Es interesante saber cuáles son algunas fases por las que los pacientes pueden transitar durante su proceso terapéutico. A mayor capacidad de insight, mejor les va a los pacientes. Y en la medida que los pacientes son capaces de involucrarse en su propio problema, también les va a ir mejor. La asimilación tiene que ver con poder ir entendiendo cuánto el problema es de ellos, que no es solo la culpa, sino que verse como protagonistas de la situación en la que están. A nivel de variables interpersonales, un estilo de apego seguro tiene mejores resultados, pero también es un buen indicador que durante el proceso el paciente vaya presentando un apego seguro contigo, ¿ya? Y respecto del apoyo social, esto es transversalmente sabido, pacientes con mayor red, una red que los sostiene, les va a ir mucho mejor en terapia que aquellos que están carentes de red o tienen una red empobrecida o conflictiva, etcétera. Finalmente, respecto a la participación en la terapia, aquellos pacientes que están comprometidos con el proceso les va a ir mucho mejor y aquellos pacientes que tienen una mayor capacidad de expresarse emocionalmente, también podemos predecir que van a tener un mejor resultado terapéutico. Fíjate que partimos con lo más común, quizás lo que tú ya sabes y lo que puedes notar en tus pacientes. Esto no es causal, no significa que si esto está, sí o sí el tratamiento va a ser bueno, sino que nos da un terreno ganado. Curioso es cuando están estos factores a favor y la terapia no va bien. Hay que hacer un estudio minucioso de qué puede estar ocurriendo y también nos ayuda a entender de que una parte es lo que aportamos nosotros como terapeutas, pero que hay grandes factores del paciente en sí mismo que van a influir sobre su cambio. Eso, mi nombre es Felipe Concha, soy el director del área formativa de Centro Árbol y si quieres conversar sobre esto, escríbeme a mi correo o a mi teléfono para poder discutirlo y seguir aprendiendo sobre este tema. Nos vemos en la siguiente cápsula. Un gran abrazo.